Desde el comienzo mismo, desde la introducción que tiene el padre Antonio Spadaro, hasta el final, es decir, es que te va llevando sin darte cuenta, te vas interesando en algo que es especialmente importante para nosotros. Yo al presentarlo, como me han dicho que no mucho tiempo, pero no os creáis que voy a leer todos los apuntes que yo he hecho después de leer el libro, lo reduzco a estas tres cosas. Hago una introducción, después unas afirmaciones con consecuencias que traen un modo de vivir y de hacer y que se manifiestan en las cartas, en las homilías, en todo lo que tiene el Papa Francisco aquí. Y, en tercer lugar, ¿cuáles son los elementos constitutivos de una verdadera acción pastoral y de un buen pastor, que aparecen en el libro, o a mi modo de ver, los descubro en el libro? Para terminar con otro punto en el que hablo de la evangelización, que en este momento de la historia tiene un nombre: construir la cultura del encuentro. Así aparece, yo creo, que lo que yo, en síntesis, quiero decir del libro que he leído, y que os animo de corazón, y no hago propaganda, no creo que los claretianos me den ninguna cuota especial por el libro, pero os animo a que este libro sea un libro que tengáis en vuestras manos. No para leer con rapidez, sino para repensar. Nos convierte y nos advierte y nos pone en una dirección. Si yo siguiese siendo profesor de teología, y estoy en la introducción de teología pastoral como fui hace muchos años, pondría como texto obligatorio para explicar dos partes muy importantes, pero que no son muy frecuentadas en estos últimos años. Primero, lo que yo llamaría teoría de la acción pastoral y prácticas que tiene que tener el buen pastor. Y en segundo lugar, otra parte sería la pastoral homilética. Creo que esto se entiende muy bien unido a esa conversación que el padre Antonio Spadaro nos hace. En segundo lugar, ¿qué afirmaciones hago con consecuencias que trae un modo de vivir y de hacer? A través de todas las cartas, de todo lo que se nos dice en el libro, que pues creo que es posible, como dice el padre Spadaro, enumerar ahí desde del Te Deum del 25 de mayo, de la fiesta nacional, a las homilías de San Cayetano, las peregrinaciones de Luján, las misas crismales, el Corpus Christi, las misas de los consagrados, los mensajes y encuentros y misas para los catequistas, los mensajes y encuentros y misas para educadores, importantísimos. Las misas de Navidad, las misas de la vigilia de la Pascua. Pues hay unas afirmaciones que a mí me parece que son esenciales. Él parte de una totalidad y de una intensidad. Es un gesto que el Papa en todo lo que escribe hace de donación total de su vida. Está su vida entera puesta en esas palabras. Es un gesto que quiere ser, en lo que dice, fecundo y vital, que mueva el corazón de los hombres. En segundo lugar, sus homilías tienen una estructura de diálogo. Permite el diálogo entre Dios y el pueblo al que se dirige. Une además los corazones, tanto del que está hablando como de los que están escuchando. Lo hace en estas homilías, estas palabras, estos mensajes que dirige el Papa con todo su ser. La predicación del Papa Francisco
une manos, corazón, palabras, vida. Es el diálogo del Señor con un pueblo que se lleva a cabo en un marco materno. Es la Iglesia Madre la que habla y eso se experimenta. No es la Iglesia que riñe, no es la Iglesia que está a ver si coge a alguien en renuncio. Es la Iglesia que ama a los hombres y que quiere mostrar el amor mismo de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que la homilía para el Papa Francisco ha de ser algo que se centre en aquello que es esencial y es necesario, en aquello que apasiona, que atrae, que hace arder el corazón, que hace verdad lo que yo hace años leía de un santo español, el fundador de la institución teresiana, Pedro Poveda, cuando tiene un texto precioso, pero que yo al leer el libro recordaba este texto. ¿Quién es un discípulo de Jesús? ¿Quién es? Se pregunta el padre Pedro Poveda. Es aquel que experimenta en el camino de Maús lo mismo que los discípulos de Maús experimentaron. Iban tristes, desalentados, deshechos, pero llega un momento en que se encuentran de tal manera con el Señor que cambian la dirección de su vida, cambian todo lo que son. Son discípulos alegres, con pasión. Bueno, pues ¿qué es la humildad para el Papa? Es esto. Es esto. Por eso él nos da unas indicaciones necesarias para preparar lo que hay que decir al pueblo de Dios, invocando al Espíritu, prestando atención al texto bíblico, en el que se debe fundamentar después todo lo que vamos a decir en la predicación, viendo que lo primero es Dios. Y después, pues, está uno que tiene que ser humilde y maravillarse ante la palabra y darle tiempo a esa palabra. Por eso, a mí me parece que estas afirmaciones son necesarias y aparecen en todos los textos del libro. Y como consecuencia, yo os digo que traen o nos dan un modo de vivir y un modo de hacer. Y es cuando mejor entendemos también al Papa Francisco, en su modo de vivir, de hacer y de estar en medio de los hombres, y presidiendo la Iglesia como sucesor de Pedro. En segundo lugar, después de la introducción y esto que os he dicho, ¿cuáles son o qué elementos constitutivos de una verdadera acción pastoral y de un buen pastor aparecen aquí? Yo tendría, pero no lo puedo hacer porque tengo poco tiempo, pero tengo aquí en los subrayados que yo tengo, pues tengo toda una serie de momentos y de circunstancias en las cuales sería bueno el leer el texto concreto, pero os invito a que lo leáis vosotros, ¿no? ¿Cuáles son los elementos? En primer lugar, mirad, una verdadera acción pastoral y un buen pastor tiene que tener mansedumbre pastoral. ¿Y qué quiere decir esto para el Papa Francisco? Que tenemos que vivir como niños, como niños. Mirad que el Papa, en un momento determinado, en la página 990, dice: ¿cómo trato o cómo maltrato a esos creyentes sencillos, a ese pueblo sencillo? ¿Como niños a quienes el Señor pone como modelo de grandeza en el seguimiento de Cristo? ¿O cómo? Mansedumbre pastoral. Los pastores que aman al pueblo muestran mansedumbre. Y lo muestran con constancia y fortaleza, no en un momento determinado, sino siempre. Son constantes y son fuertes.
En segundo lugar, otro elemento constitutivo sería saber estar. Y el Papa lo explica muy bien, aunque lo hace a través de muchas homilías o mensajes, pero coge la figura de la Santísima Virgen María. Saber estar junto a María. Esa mujer que dice el Papa está junto a la cruz, está con los discípulos en el cenáculo, a lo largo de la vida de Jesús está, en el inicio mismo de la Iglesia está, señala el camino a la Iglesia y a cada cristiano para que seamos Iglesia. Y además está y consuela. Tiene el don de la consolación la Virgen María. Damos lugar en nuestra vida y en nuestro corazón al Espíritu, que es fuente de consolación. Y otra pregunta a mí me hace hacer estos escritos del Papa. ¿Somos pastores que conducimos al pueblo desde la consolación espiritual, aunque a veces estemos desolados por situaciones difíciles? ¿Somos pastores que conducimos al pueblo desde la consolación? En tercer lugar, otro elemento constitutivo es, en un mundo desencantado como el que estamos viviendo, entreguemos justicia y amor. Propuestas de justicia y de amor para un mundo desencantado. Qué bonitos son los diálogos, tal como los presenta el Papa, los diálogos de Cristo, entre Cristo y el pueblo, y sus propuestas de justicia y de amor, con un mundo desencantado. El Papa insiste en que no demos encantamientos a medias, económicos, políticos, técnicos. No demos encantamientos a medias. Hagamos propuestas religiosas menores. Situémonos ante las cosas últimas y seamos capaces de preguntarnos siempre en esperanza. ¿Tenemos gestos y palabras que marquen rumbo? Todo lo que nos dice el Papa marca rumbo, marca dirección. Qué bonito. ¿Tenemos direccionalidad? En uno de los mensajes habla el Papa de esto. ¿Tenemos direccionalidad? ¿Y qué quiere decir esto? Y propone dos textos para ver si tenemos direccionalidad o no. El texto de los discípulos de Emaús y el texto del buen samaritano. El de los discípulos de Emaús. ¿Dónde encontramos la direccionalidad? ¿En el encuentro con Jesucristo? ¿Cambiamos de dirección? ¿En el encuentro con el prójimo que está tirado? ¿Que está abandonado? ¿Que está sufriendo? ¿Somos capaces de levantarlo? En el fondo, el Papa nos acerca una categoría que es clave en la acción pastoral y en la acción del buen pastor. La categoría de proximidad, que es el ámbito necesario para que pueda anunciarse pues, la justicia, el amor, el encuentro, la conversión, la comunión, la solidaridad, la proximidad de Dios con los discípulos que se encuentra y de los discípulos también que, siguiendo los caminos del Señor, se encuentran con los que más necesitan y con los que más tirados están. En cuarto lugar, ¿me dejas más o termino? En cuarto lugar, yo diría también algo que me parece que es importante, ¿no? Seamos provocadores de un cambio. De un cambio. Mirad, a veces las actitudes nuestras, nuestra manera de trabajar y de anunciar el Evangelio es de ser llorones, de ser negativos. No entregamos el carácter pascual de todo lo que tenemos que hacer en la vida. Tiene que tener carácter pascual, carácter de triunfo, porque el que triunfa es nuestro Señor. Seamos capaces de hacer un servicio al hombre
que promueva la dignidad auténtica. La antropología cristiana es una antropología de la trascendencia, no está fuera del mundo, está dentro del mundo, pero trasciende. El ser humano como parte y culmen de la creación, la trascendencia del amor, una nueva humanidad puede empezar también en esta época en que estamos viviendo. Y el Papa insiste en esto. Os invito a que cojáis simplemente, hay un mensaje a las comunidades educativas el 18 de abril de 2007, el que titula Educar un compromiso compartido. Ahí es excepcional leer eso. Excepcional. Construyamos centros de amor que evangelicen. Centros de amor cálidos, solidarios, participativos. ¿Y cuáles son los centros de amor que el Papa más valora? La parroquia y la familia. Qué bonito es esto. La parroquia y la familia, pero la parroquia en el sentido amplísimo. No es la parroquia edificio, que a veces nos quedamos en ello. Es la parroquia que está en medio de un barrio aquí en Madrid y que dentro de ese barrio pues está el colegio de las hermanas de la Compasión o el colegio de los Escolapios y está también el comedor de las hijas de la Caridad que da todos juntos en ese territorio. Somos esa familia que entrega amor, solidaria, cálida, participativa. Y por otra parte valoro también la centralidad de la familia, de la paternidad, de la maternidad, de esa hermandad en la familia fundada en el matrimonio. Bueno, en el fondo, el Papa nos invita a que nos situemos en este mundo con un cimiento, con Cristo que es sabiduría. Y él habla en una de las mensajes de los 3 lados de la sabiduría. El conocer más, el gustar más y la elección de un rumbo. Cuando uno conoce, gusta, elige. Y nos invita a edificar sobre roca. Bien, yo os diría, a mí me parece que es para leerlo esto, ¿no? Solamente para decirlo. He señalado algunos aspectos que a mí me parece que son esenciales, pero también no podría terminar sin deciros que en este momento de la historia para el Papa, según lee uno todo este libro, uno descubre que evangelizar en este momento es construir la cultura del encuentro. En la vida se puede ser proactivo o reactivo. La tentación más grande de la Iglesia en estos momentos, y de la Iglesia española, es ser reactivo. Reactivo, es decir, ante las cosas que vienen, a ver cómo reaccionamos. El Papa nos hace otra propuesta. Seamos proactivos. Presentemos la grandeza, ¿no? ¿Qué somos los hombres? ¿Qué discernimiento cultural tenemos que hacer? ¿Qué propuesta y qué significado tiene esta cultura del encuentro en estos momentos de la historia que estamos viviendo? Bien, perdonad que es lo que os quiero decir. Y especialmente muchísimas gracias al Padre Antonio Spadaro por haber hecho el esfuerzo de venir aquí y seguro que él va a decirnos cosas mucho más importantes porque no solamente las ha escrito, por supuesto, sino que las ha preguntado además. Muchas gracias.